Bueno, buenas noches. Agradezco a Lorena y a Craveri por la invitación. Bueno, las enfermedades endocrinológicas y nutricionales asociadas a masa ósea son muy variadas. Uno puede agruparlas en trastornos de la función paratiroidea, causas hipotálamo-hipofisarias, hipogonadismo, causas adrenales, hipertiroidismo, diabetes y causas nutricionales. En esta breve charla haremos referencia a algunas de estas entidades. Iniciaremos con hiperparatiroidismo primario. En primer lugar, se ha demostrado que en el hiperparatiroidismo primario la frecuencia de fracturas vertebrales morfométricas, en un estudio hecho en mujeres posmenopáusicas, es mayor a aquellas mujeres sin hiperparatiroidismo. E incluso la frecuencia de fracturas es mayor en aquellas con un hiperparatiroidismo sintomático en comparación con aquellas con un hiperparatiroidismo asintomático. Por otra parte, también la frecuencia de fracturas vertebrales es significativamente mayor en aquellas pacientes con criterios para paratiroidectomía justamente. Y por otra parte, hay una cuestión que es muy interesante, que cuando analizaron la capacidad o la precisión diagnóstica de la densidad mineral ósea de columna lumbar, observaron que la precisión diagnóstica en mujeres con hiperparatiroidismo, para predecir fracturas vertebrales, es significativamente menor a la observada en aquellas mujeres sin hiperparatiroidismo. Esto abre el debate que la densidad mineral ósea no sería de utilidad en este subgrupo de pacientes. Y esto se traduce en otro estudio que demuestran, por ejemplo, que tenemos acá en el eje vertical prevalencia de osteoporosis diagnosticada de manera con criterios densitométricos. Y observemos una cosa. En pacientes, cuando se evalúa lo que sucede a nivel de columna espinal, según la presencia de fracturas vertebrales o no, se observa que no hay diferencias en cuanto a la frecuencia de criterios densitométricos de osteoporosis. Sin embargo, aquellas mujeres con fracturas vertebrales presentaron mayor proporción de osteoporosis diagnosticada densitométricamente en cadera total y en cuello femoral. Y esto abre, digamos, el abanico de la hipótesis de que no solamente la densidad mineral ósea no predice adecuadamente lo que va a pasar a nivel vertebral. Y por otra parte, se demostró en este estudio que la osteoporosis de cadera, densitométrica, se asocia o correlaciona positivamente con la posibilidad de fractura vertebral. Y esto traigo a colación porque uno típicamente ha estudiado de que el hueso más afectado por el hiperparatiroidismo es justamente el hueso del compartimento cortical. Sin embargo, sabemos bien que a nivel vertebral predomina el hueso trabecular. A nivel de las enfermedades hipotálamo-hipofisaria, vamos a hacer hincapié en algunas. Respecto a la hiperprolactinemia, está demostrado en varios artículos que los niveles de prolactina correlacionan negativamente con la densidad mineral ósea. Es decir, que a mayores niveles de prolactina, menor densidad mineral ósea. Y también se ha demostrado que a mayor duración de la hiperprolactinemia, menor densidad mineral ósea. Y esto es significativo. Y esto se plantea, ¿es por la hiperprolactinemia o por el hipogonadismo? Bueno, probablemente sea por las dos cosas. Sin embargo, en este estudio se demostró, por ejemplo, que cuando se compara en mujeres con hiperprolactinemia y amenorrea, versus mujeres hiperprolactinémicas con ciclos menstruales conservados, se observa que la densidad mineral ósea a nivel radial es mayor en aquellas con los ciclos conservados. Y por otra parte, el contenido mineral óseo es menor en aquellas mujeres con hipogonadismo, en comparación con aquellas con los ciclos menstruales regulares. Esto nos orienta que la disfunción a nivel del eje hipotálamo-hipofisogonadal es importante en esta relación. Y por otra parte, se ha demostrado, por ejemplo, que el riesgo de fracturas es casi un 60% mayor en comparación al grupo control en pacientes con prolactinoma. Sin embargo, se reduce al 20% cuando uno realiza tratamiento.
Y este otro estudio también demuestra lo mismo, digamos, que aquellas pacientes tratadas con cabergolina tienen menor riesgo de fracturas osteoporóticas. Respecto a la acromegalia, bueno, se ha demostrado que la densidad de mineral ósea de columna lumbar no varía en pacientes acromegálicos en comparación a los pacientes sin acromegalia. Sin embargo, a nivel de cuello femoral y de cadera total, la densidad mineral ósea de los pacientes acromegálicos es mayor. Y a nivel espinal, aunque los estudios anteriores, que es una revisión sistemática, no demuestran diferencias significativas, otros estudios demostraron que aquellos pacientes con acromegalia e hipogonadismo presentan menor puntaje Z, tanto cuando la enfermedad se encuentra activa como cuando la enfermedad se encuentra controlada. Y a nivel de las fracturas vertebrales, se demostró que aquellos pacientes con acromegalia activa tienen mayor riesgo, en comparación con aquellos pacientes con la enfermedad controlada. Y por otra parte, el riesgo de fracturas es mayor en aquellos pacientes del subgrupo que se encuentran con hipogonadismo. Por otra parte, también se demostró que tanto la prevalencia de fracturas vertebrales como la duración de la enfermedad y los niveles de factor de crecimiento insulinosímil se asocian o correlacionan positivamente con fracturas vertebrales que van a suceder, es decir, con la incidencia de fracturas vertebrales. Y el tratamiento que uno puede instaurar, que puede ser quirúrgico, análogos de los receptores de somatostatina o pegmisoman, no afectan, digamos, lo que vaya a suceder. Respecto a la deficiencia de hormona de crecimiento en adultos, se ha demostrado que cuando uno analiza la frecuencia de fracturas vertebrales según uno inicie tratamiento o no con hormona de crecimiento, bueno, en aquellos que se inicia tratamiento, la incidencia de nuevas fracturas es menor en comparación a los pacientes no tratados. Y por otra parte, otros estudios demostraron que el riesgo de fractura total, vertebral y no vertebral se reduce cuando uno comienza a tratar con hormona de crecimiento. Respecto al hipercortisolismo, me voy a dedicar al hipercortisolismo endógeno, se ha demostrado que las diferentes causas de hipercortisolismo, es decir, enfermedad de Cushing, adenoma adrenal, carcinoma adrenal y producción ectópica de ACTH, se asocian a un riesgo incrementado de fracturas clínicas y fracturas múltiples, entre un 40 a 100% en comparación al grupo control. Y por otra parte, esto parece asociarse preferentemente a la producción de cortisol, evaluada con cortisol libre urinario o el cortisol sérico de la noche. Es decir, que en aquellos subgrupos de pacientes con mayor producción de cortisol, como puede ser, por ejemplo, un hipercortisolismo por ACTH endógena ectópica, que hay mayor producción de cortisol, el riesgo de fractura es mayor. Y por otra parte, el riesgo de fracturas, evaluado en este caso por riesgo relativo, parece ser mayor incluso ya 2 años antes del momento del diagnóstico. Y una vez hecho el diagnóstico, se instaura el tratamiento específico, el riesgo se logra apaciguar. Ahora, ¿qué sucede con los incidentalomas adrenales? Los incidentalomas adrenales son, imágenes halladas incidentalmente en un estudio hecho por otro motivo a nivel adrenal. La mayoría son adenomas corticales. Cuando se evaluó el riesgo de fractura vertebral en pacientes con incidentaloma adrenal e hipercortisolismo subclínico, es decir, producción de cortisol en exceso de manera autónoma, sin signos claros de enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, se demostró que en aquellos pacientes con incidentaloma sometidos a cirugía, el riesgo de fracturas vertebrales es menor en aquellos pacientes no sometidos a cirugía. Y por otra parte, es el único factor de riesgo asociado en el análisis multivariado a fractura vertebral, casi 15 veces mayor. Respecto al hipertiroidismo, en este estudio se demostró que en aquellos pacientes con tirotoxicosis, la frecuencia de osteoporosis diagnosticada densitométricamente es significativa, casi el 60% de los pacientes.
Por otra parte, cuando se evalúa el hipertiroidismo subclínico, es decir, una TSH inhibida pero con hormonas periféricas normales, el riesgo de fractura de cadera, tanto en hombres como en mujeres, es mayor en comparación al grupo sin hipertiroidismo subclínico. Y por otra parte, el tratamiento que muchas veces hacemos con levotiroxina a dosis supresivas, como por ejemplo tras un cáncer de tiroides, afecta negativamente el puntaje de hueso trabecular, sobre todo en aquellos pacientes con mayor inhibición de la TSH, que habitualmente se asocia a mayores dosis de levotiroxina. Respecto a diabetes y obesidad, bueno, esta figura es muy representativa. El riesgo de fractura mayor osteoporótica, si se analiza en función del tiempo, tanto en mujeres como en hombres, es significativamente mayor en el grupo de pacientes con diabetes tipo 1. Y observemos una cosa, en pacientes con diabetes tipo 2, el riesgo es similar a lo observado con pacientes con AR o lupus eritematoso sistémico. Y algo similar ocurre en hombres. Y esto también se traduce en el riesgo de fractura de cadera. Es decir, las pacientes o los pacientes con diabetes tipo 1 presentan un mayor riesgo en función de los años, tanto en mujeres como en hombres. Y esto podría traer aparejado replantearse el tratamiento a menores valores de puntaje T, o cuando uno analiza el FRAC, incluir a la diabetes como paciente con AR, por ejemplo. Sin embargo, cuando se analiza, por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 2 y fracturas vertebrales, se observa una cosa muy interesante, que la densidad mineral ósea y la edad no logran discriminar cuándo va a suceder la fractura. Observemos los puntos negros en esta gráfica. Los puntos negros se encuentran bastante superpuestos a los puntos blancos, que son pacientes femeninas no fracturadas. Es decir que las fracturas suceden a más temprana edad y a mayor densidad mineral ósea. Y esto uno cuando lo observa en este diagrama de dispersión de mujeres no diabéticas, se observa que la fractura, en este caso también demostrada con puntos negros, sucede a mayor edad y a mayor densidad mineral ósea. Por lo tanto, la densidad mineral ósea de columna lumbar no logra tampoco discriminar adecuadamente el riesgo de fractura vertebral. Y terminando en el último apartado, ¿qué sucede con la obesidad y la cirugía bariátrica? Varios estudios demostraron que la pérdida de densidad mineral ósea correlaciona positivamente con la pérdida de peso. Es decir, que a mayor pérdida de peso, mayor pérdida de densidad mineral ósea, tanto en cuello femoral como en cadera total. Y esto se traduce preferentemente a un mayor riesgo de fractura. Pero este riesgo de fractura no se da en todos los pacientes sometidos a procedimientos de cirugía bariátrica, sino que se reserva preferentemente a aquellos pacientes con una cirugía de bypass gástrico en Iderux, y sobre todo para el riesgo de fractura de cadera. Es decir, que el bypass gástrico se asocia a un riesgo incrementado de fractura de cadera, mientras que los otros procedimientos no. Muchas gracias por su atención.